Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo, eh, estamos en horario de fase A, estaremos viendo la conferencia número 19 titulada Estados y Eventos. Una conferencia pues bastante importante. Vamos a ir Buenas noches para todos. Compartiendo el enlace en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a esta conferencia. A las personas pues que quieran ayudarnos a compartir para llegar pues a más personas con estos temas. Recordemos que las conferencias son gratuitas y de libre acceso, pues en este momento pues pueden ir compartiendo el enlace de inicio a esta conferencia. Entonces, permítanme un momentito. De las personas que se vayan uniendo al en vivo, pues les agradecería si nos ayudan a compartir pues el enlace y si nos notifican o si nos avisan pues por los mensajes si está saliendo bien el audio y está saliendo bien el video. Y, bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Quería compartir en el otro Facebook, pero veo que no, o sea, cuando estamos transmitiendo en vivo, pues no se puede. Bueno, vamos a ver esta interesante conferencia del día de hoy titulada Estados y Eventos, donde tenemos aquí esta frase pues que nos muestra un poco lo que vamos a ver sobre este tema, que nos dice la paz interior inicia en el momento en que decidimos conscientemente no permitir a una persona o situación, o sea, alguna situación, controlar nuestras emociones. Y es que vamos a ver pues que en esta conferencia en realidad nuestra paz interior ahora mismo pues está supeditada a nuestros defectos psicológicos que cuando consiguen eco en otra persona o en una situación específica, pues ya hasta allí llega nuestra paz. Y es porque no nos autoobservamos. O sea, nos terminamos identificando con una situación o con alguna persona y de esa manera pues entonces perdemos la paz y perdemos nuestra energía, que es lo más valioso que tenemos. Entonces vamos a ir dando inicio, pues hablando del objetivo de esta conferencia, que es aprender a combinar los estados y los eventos para vivir conscientemente. O sea, el llegar a comprender la necesidad de que ante cualquier evento, pues los estados interiores sean los más adecuados de manera de que no estemos perdiendo nuestra valiosa energía. Entonces, vamos a hablar para eso, pues, de lo que es la vida. Y es que cuando a una persona le preguntan, pues, o sea, ¿qué ha sido de tu vida? Por ejemplo, tenía tiempo que no te veía. Y entonces, o una persona se conoce con otra y bueno, cuéntame, quiero saber de ti, cómo ha sido tu vida. Y uno, cuando le cuenta a la otra persona, empieza a contarles eh, sucesos de la vida. Ah, bueno, yo nací en tal parte, mi papá es fulanito y mi mamá es fulanita y mis hermanos, tengo tantos hermanos, tantos varones, tantas hembras, a tal edad inicié la escuela,
De repente por allí, pues a tal edad ya salí de bachillerato, empecé a estudiar tal carrera, me gradué de tal, en tal especialidad, después me casé a tal edad y entonces cuando uno empieza a observar o reflexionando en la propia vida de uno mismo, pues uno se da cuenta que esos son sucesos que se van contando, pero hay parte de la historia que no se cuenta. Entonces, conviene entender que la vida no solo son eventos y que la felicidad no depende de los eventos. Porque en realidad muchas personas pueden decir, ay, no, sí, mira, yo en realidad me considero que estoy realizada porque ya me casé y porque, bueno, vivo en tal parte o tengo un trabajo que me va bien. Y entonces se considera felicidad, pues, esos eventos que han sucedido en nuestra vida. Pero entonces no se toma en cuenta lo más importante, que es los estados interiores que hemos tenido en esas situaciones. O sea, por ejemplo, cuando fui esa primera vez en que inicié la primaria en el kinder, por ejemplo, sí, entré a los 5 años, por ejemplo, pero cómo era mi estado interior. O sea, uno no cuenta, ay, ese día estaba muy asustado porque estaba muy pequeño, era la primera vez que no iba a estar con mi mamá y me aterrorizaba ese poco de niños, en mi casa no habían tantos niños, o sea, ese estado interior es algo que uno normalmente no cuenta. O sea, algo que uno normalmente no considera y eso es muy importante. Entonces, tendemos a medir lo que consideramos felicidad es por todo eso que hemos supuestamente logrado en la vida. Entonces, si sí, mira, me gradué de tal cosa y me casé con fulano y vivo en tal parte y tengo esto y tengo aquello, entonces eso se considera que es nuestra vida. O sea, todo eh, ese montón de cosas que hemos adquirido en la vida, más los títulos, la situación, la posición económica, y en realidad pues eso no tiene nada que ver con nuestro estado interior. Entonces vamos a ver que incluso en la vida hay muchos contrastes y es que muchas personas pudieran pensar en el ejemplo que les estaba mencionando de que, no, si yo soy fulano, ahora tengo tal título y vivo en tal parte y me casé con el señor no sé qué y tengo tal estatus social, entonces pudiera ser una persona muy adinerada, pero en realidad eso no significa que la persona sea feliz. Puede ser tener una magnífica residencia, muchas amistades, tener una pareja, digamos, que le va muy bien económicamente. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos felices, porque puede haber también personas que son muy humildes, que no tienen ese nivel de ingresos y sin embargo suelen vivir en completa felicidad. Entonces esos contrastes nos ponen a reflexionar. O sea, en realidad la felicidad muchas veces llegamos a comprender pues que no la da el dinero. O sea, puede haber personas con mucho dinero que no son felices, como puede haber personas que aparentemente no tienen nada y sin embargo son completamente felices. Entonces, allí es que vamos a ver esos contrastes donde vemos que no necesariamente una persona que tiene una buena posición económica, un estatus, una profesión, pues no necesariamente es feliz. Ni una persona que sea clase media o que sea de clase baja no necesariamente es infeliz. Entonces no tiene, o sea, no guarda esa relación. Entonces, a eso vamos a que, o sea, ese estado de felicidad no depende de esos eventos que han sucedido en nuestra vida. O sea, de que logramos esto, que logramos aquello y logramos lo otro. Y por eso tenemos la felicidad, no necesariamente. Entonces, ahora vamos a ver lo que es un evento. Y vamos a ver que así como hablábamos de que ese estado interior es algo que no depende de eso de afuera, pues vamos a ver que ese evento es un acontecimiento exterior. O sea, el estado
interior. El evento, algo exterior. Entonces, cuando la gente desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan acontecimientos, nombres, apellidos, fechas, que era lo que les mencionaba al principio. Pero hace falta esa otra parte de la historia, pues han omitido el aspecto interior, o sea, cómo nos sentimos cuando nos graduamos, cuando nos casamos, cuando hubo aquella situación económica que estuvo muy fuerte, cómo nos sentimos. O sea, podemos mencionar un montón de eventos agradables, de eventos desagradables, pero no decimos en ningún momento cómo era el estado interior. Entonces, el estado interior es esa parte que no se cuenta de la historia, pero que es muy importante. Entonces vamos a ahondar un poco en lo que es un estado, y es esa disposición anímica que se tiene frente a un evento. O sea, cómo está nuestra psicología ante ese evento. Entonces, ese estado interior, ¿de qué depende? Porque, como les decía, pueden ser situaciones que pueden ser felices aparentemente. O sea, por ejemplo, cualquiera diría el suceso de una boda, por ejemplo. En ese evento, pues una persona debe estar muy feliz, pero no necesariamente todas las personas que están en un matrimonio pues están felices, o que están en un cumpleaños, o que están en una graduación, no necesariamente todos están felices. Entonces, vamos a hablar un poco entonces para ir comprendiendo esto, pues esas combinaciones entre estados y eventos. Porque como les decía, pues muchas veces esos estados internos no se corresponden con el evento que se está sucediendo. Entonces vamos a ver que los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos exteriores, pero están en descontrol. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí vemos que una persona puede estar en una fiesta, como vemos en el ejemplo de abajo. Están celebrando unas amigas de repente una graduación, y resulta que en esa euforia de que están celebrando, de que pues seguramente están ingiriendo licor, pues entonces ya no es que estamos alegres y que la estamos pasando bien, sino que la persona llega y ya se ríe tanto que empieza a llorar, está tan alegre que entonces o ya se pasa de trago, que entonces ahora se sube en la barra y empieza a cantar encima de la barra, o de repente pues hasta se anima y empieza a ser un stripper. Entonces allí vemos cómo ese estado donde la persona empezó con un estado de alegría, así de celebración, pues llega a llegar en algún punto a un descontrol. O sea, ya de por sí ese estado de alegría, donde estamos con esas risas eufóricas, pues allí ya estamos drenando energía. Pero cuando la persona ya le pone de repente licor o drogas, pues ya allí digamos que nuestra energía ya se expone en una manera o en un grado superlativo. Entonces ya allí pues no solamente es que se está perdiendo energía, sino que ya se pasa de un punto de descontrol. También lo vemos entonces que aunque se corresponde el estado interior con el evento, o sea, estamos alegres, pero no solamente alegres, sino que se sale de control. Y está el otro aspecto, el contrario, cuando se está en un momento de sufrimiento, de la muerte de alguien. Entonces hay personas que sí están tristes, están llorando, es un momento de dolor, se pierde a un familiar querido, pero hay personas que en esos momentos de dolor pues también llegan a un punto de descontrol, donde incluso a veces se tiran encima de la urna o se desmayan o se casi que caen al hueco cuando lo están enterrando al difunto. Entonces allí vemos como en ese punto pues aunque se corresponde con la situación, ya se llega a un punto de descontrol. Entonces esos estados interiores pues hay que observarlos, porque incluso puede darse
el caso que vemos acá, donde aunque no se corresponde el estado interior con la situación, pues tampoco es lo que corresponde. Vamos a revisar un poco. Aquí podemos ver a alguien que está en una fiesta, un cumpleaños, hablábamos también en el ejemplo anterior, pero en lugar entonces de estar alegre y bailando y festeando, pues está en una fiesta pero está triste. Entonces ese estado interior pues no se corresponde con el evento. El evento es una fiesta, algo que supuestamente debe generar alegría y sin embargo pues la persona no está en esa situación. Entonces no se corresponde el estado interior con el evento. Y como vemos en el otro ejemplo, en un funeral, que también hay momentos en los que sucede, pues algunos lo habremos vivenciado, donde en un funeral pues hay personas que se apartan a hacer chistes, a veces incluso hacen comparaciones refiriéndose incluso al difunto, o chistes que tienen que ver con el difunto, donde, o sea, no se equipara, o sea, no guarda relación ese evento exterior, donde se debe mantener pues un poco de respeto hacia la situación que se está dando, donde la persona no está por allá en un rincón, pero está muerto de la risa, haciendo chistes, y pues vemos entonces que ni en el estado, o sea, ni en el ejemplo del difunto, donde la persona está haciendo chistes, ni en la fiesta donde la persona está triste, pues son estados que no se corresponden con la situación. Entonces, hay acontecimientos que se esperan durante muchísimo tiempo, pero resulta que cuando se da esa situación o ese evento, pues nos sentimos que falta algo. O sea, una persona puede decir, no, bueno, vamos a ese momento tan esperado en que se uniera uno a su pareja y se casara. Y entonces ese evento tan emocionante que por fin nos vamos a unir. Y resulta que cuando se tiene el evento, entonces entre que las preocupaciones, porque el festejo, porque faltó el que iba a poner el sonido, porque eh, la persona que venía a hacer, a traer los pasapalos, pues resulta que llegó tarde. Entonces ahí podemos ver cómo incluso puede ser un momento de mucha preocupación, de mucho estrés, de mucha tristeza, porque eso que estuvo tan esperado, pues en el momento en que se da, pues no se corresponde con las expectativas que tenía la persona. Entonces allí vemos pues como un acontecimiento que pudo haber sido o es o, o siendo para la persona un acontecimiento muy importante, resulta que no logró el estado interior que se correspondía con esa situación. Entonces allí vamos a ver que, o sea, lo importante de esto es que podamos comprender eh, un evento puede ser incluso originado por un estado, porque muchas veces ese estado psicológico en nosotros, o sea, la forma en que nos identificamos ante una situación, termina generando un estado exterior. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un estado equivocado, puede ser que estemos muy molestos, donde la persona puede estar muy preocupado por algo y entonces, ay, que me preocupa el que no me ha alcanzado el dinero este mes, el que cómo voy a hacer para solucionar esto, y entonces pone tanto esa preocupación en su interior que lo termina mimetizando, o sea, atrae ese tipo de situaciones, donde dice, no, es que seguramente no me va a resultar porque estoy tratando por aquí, tratando por allá, y muchas veces se inventa en su mente pues todo un panorama catastrófico que no existe, y resulta que entonces termina generando un evento desagradable que se viene generando es por ese estado interior negativo. Incluso muchas personas que tienen un estado equivocado, estas personas que terminan teniendo esas canciones psicológicas en solitario, donde
De repente, pues en el ejemplo que vemos acá, pudiéramos observarlo en una persona que la deja la pareja. Y entonces ese estado de tristeza donde le cuenta esa canción psicológica a la familia, ya la familia se harta de escucharla, le cuenta a las amigas que no es posible, que me dejó y tanto que yo lo quería. Y entonces llega el momento en que las personas se hartan de escucharle la canción psicológica y la persona empieza a cantarse la canción en solitario. Entonces ese estado interior muy equivocado pues puede terminar a la persona alimentándole yoes muy perversos dentro de sí misma, donde empieza a alimentar yoes de suicidio, donde empieza no porque es que yo ya no sirvo, porque es que nadie me quiere, no es que si no es con esta persona no se va a poder, o si es una pérdida de empleo igual, o sea, tanto que me costó conseguir este trabajo y ahora resulta que lo pierdo, seguro no consigo más trabajo y cómo voy a hacer para mantener a mi familia. Entonces, en eso que está alimentando, pues esos estados internos equivocados, pues termina generando un evento desagradable donde termina pues o suicidándose o atrayendo situaciones, pues más situaciones desagradables. Entonces, por eso es importante observar esos estados interiores. O sea, por lo que les decía, en esos estados negativos hay situaciones que muchas veces pues no nos corresponden por recurrencia, sino que de tanto alimentarlo con nuestro estado interior, pues terminamos atrayendo estos tipos de eventos desagradables. Entonces, también de la misma manera, si se alimentan yoes positivos, que también son defectos psicológicos, también pudiera generarse, o sea, como vemos acá, una persona, por ejemplo, eh, en un estado positivo donde sí, bueno, vamos a recoger, a limpiar estas playas y vamos a mantener el ambiente limpio y de repente pues esa situación allí de contaminación pues estaba, digamos, obstruyendo el paso o generando una contaminación allí en las playas o en el campo o en un río. Y entonces el hecho de que las personas se mantengan en ese estado positivo, vamos a recoger, vamos a limpiar, vamos a buscar más gente, vamos a animarnos, entonces también pueden producir pues un evento positivo porque atraen en consecuencia a su estado interior. Entonces, incluso una persona, por ejemplo, que un vendedor que tenga un estado interior positivo donde dice, no, pues yo voy a mantenerme firme, en que no me voy a dejar desanimar, que no me voy a milanar porque la persona no me quiera comprar, yo voy a hacer todo lo posible por mostrar mi producto y porque vean que es bien bueno, porque a mí este producto me encanta. Y entonces la persona va con un estado interior tan convencido de ese producto que va a ofrecer, que pues lo ofrece sin, digamos, sin dejarse eh, identificar con los aspectos negativos de la persona. Por ejemplo, la persona puede decir, no, mire que vengo a ofrecerle este producto y la otra persona le dice, no, a mí en realidad no me interesa. No, a mí no me interesa que me compre. Yo lo que quiero es hacerle la exposición del producto para que usted conozca de mi producto. Entonces la persona, bueno, ajá, dígame ahí, a ver. Pero la persona dice, no, pues no voy a cambiar mi estado de que quiero ofrecer mi producto de la mejor manera y empieza y le dice, mire, es bueno por esto y bueno por aquello y mire cómo funciona por aquí, por allá. Y a lo mejor la otra persona en ver todo ese estado interior de la persona tan positivo, lo logra contagiar de esa emotividad que le pone al producto que está ofreciendo, que puede generar, en lugar de un evento donde no se iba a dar una compra, pues puede ser que ahora pues sí se dé por ese estado interior positivo de la persona. Entonces, vamos a ver que cuando se mantiene el control interior es diferente. Y es que un sabio puede estar alegre, más nunca lleno de loco frenesí. O sea, una cosa es que estemos ante una situación positiva
Pero eso no quiere decir que entonces, pues no, o sea, estamos alegres, vamos a beber aguardiente, vamos a subirnos a la barra, vamos a gritar, vamos a llorar, vamos a abrazar a todo el mundo. O sea, allí es donde debemos observar, o sea, hasta dónde un estado de felicidad pues nos está robando la energía. Entonces, un sabio puede estar triste, pero nunca desesperado y abatido. O sea, si hay una pérdida, si hay algo que no salió de la manera en que se esperaba, pues está bien, genera un dolor, genera, eh, digamos, o sea, un sentimiento de dolor interno, pero eso no quiere decir que tengamos que tirarnos en el suelo a llorar y a volvernos histéricos y a querer tirarnos encima de la persona y no, no te vayas, que no te mueras, o sea, y más cuando ya estamos en estos estudios donde ya hemos hablado sobre lo que es la muerte, solo es un cambio de vestido, o sea, solamente dejamos de existir y más ahora pues que estamos ya hacia el final de la raza, pues ya la persona no tarda tanto en el limbo. Si la persona ya, o sea, todavía le quedan existencias, pues en realidad ese cambio de vestido termina siendo muy rápido. Entonces es capaz que los dolientes no han terminado de llorar todavía cuando la persona ya ha vuelto a nacer. Entonces es llegar a comprender pues cómo esas situaciones de sufrimiento pues sí, ciertamente pues tienen mucho que ver con el karma, tiene mucho que ver con las recurrencias que tenemos para esta existencia y que corresponde pues que las vivamos porque de esa manera es que se saca el aprendizaje. También un sabio pues puede estar sereno en medio de la violencia, astemio en medio de la orgía y del licor, y casto entre la lujuria. Entonces, no porque todo el mundo esté de una manera, pues todos debemos estar de la misma manera. Y esto es importante que lo comprendamos porque las leyes mecánicas del universo nos llevan es precisamente a igualarnos. O sea, la masa es la suma de los individuos y siempre va a hablar, eso lo vamos a ver en una conferencia más adelante, como o sea, la situación psicológica en la que esté la masa siempre busca llevarnos a todos hacia la misma situación. Entonces, si todos estamos, o si la mayoría está gritando de risas, bailando y haciendo, digamos, euforia de la lujuria y del exceso, de la gula, pues entonces la tendencia es hacia eso. Pero si nosotros ya tenemos el conocimiento y podemos estar autoobservándonos para no identificarnos, pues entonces trabajamos sobre nosotros mismos para no llegar a ese punto de estar pues perdiendo nuestra valiosa energía. Porque recordemos pues que la importancia es que logremos ir practicando los cuatro rectos para ir ahorrando nuestra energía para hacer nuestro trabajo interior. Entonces, ¿cómo combinar correctamente estados y eventos? Entonces, lo importante es combinar estados interiores con los acontecimientos exteriores en forma correcta, es saber vivir inteligentemente. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Entonces, vamos a ver que para lograr la combinación correcta de estados y eventos debemos mantenernos en autoobservación. Mirar primero cuál es ese evento que vamos a vivir. Entonces hacemos esa confrontación lógica de cuál sería ese estado interior adecuado para ese evento. Entonces, o sea, observarlo. Por ejemplo, si vamos a ir a una comida con la familia de nuestra pareja, por ejemplo, o sea, ¿cuál es ese estado que corresponde en esa situación? Bueno, que nos mantengamos tranquilos, que conversemos, que compartamos. El estado interior adecuado sería que nos pongamos a generar chistes verdes o ponernos a gritar o ponernos rabiosos de repente con nuestra pareja o porque algún familiar diga algo, entrar en alguna discordia. Entonces, no, o sea, uno reflexiona y dice, no, ninguno de esos escenarios sería el adecuado. Entonces, ¿cómo haríamos para mantener el control? Entonces, allí vamos a observar que para mantener el control, pues tendríamos que estar aplicando la muerte en marcha.
y mantenernos en el instante desde el principio hasta el final del evento, manteniendo ese estado interior que consideramos, o sea, que ya reflexionamos y dijimos el estado adecuado es que yo participe de esa reunión en la familia, en casa de mi pareja, que es el ejemplo, y que no vaya a haber ningún tipo de discusión allí. Entonces, cuando se empieza a generar algo, no, que si este habló, de que si este dijo, esto no me pareció, allí tenemos la herramienta de la muerte psicológica para ir eliminando todo eso que se va presentando y volvemos nuevamente a ese estado interior adecuado. Que alguien vino y dijo un chistecito de mal gusto y vino la ira por allí, el orgullo herido. Madre divina, elimíname ese yo y volvemos nuevamente a ese estado interno adecuado. No que de repente hablaron de que, sí, porque es que cuando fulano, o sea, mi pareja era novio de fulanita, ay, mira, es la que pasó por ahí. Entonces empieza a moverse por dentro algo. Madre divina, elimíname ese yo de los celos, si es ese el que se presenta o ese yo de la ira, esos yoes tiranos de repente que quieren reclamarle a la pareja y volvemos nuevamente al estado interior adecuado. Y de esa manera la muerte en marcha nos permite mantener ese control, o sea, mantenernos en el instante desde el principio hasta el final del evento. De igual manera en cualquier otro evento, o sea, que uno haga esa confrontación lógica. O sea, por ejemplo, uno dice, no, voy a hacer una actividad con algún compañero del conocimiento o algún compañero del trabajo y resulta que se da alguna situación donde se termina generando algún tipo de discordia o de repente el compañero viene y nos dice algo lujurioso y ya empieza la cosa como a ponerse en un estado de enamoramiento y allí, o sea, si ya habíamos reflexionado cuál era el estado psicológico adecuado, que era pues cada quien se mantiene en su espacio por el hecho de que recordemos pues cada quien tiene pues guardarle fidelidad a su pareja interna, a esa pareja que el ser pues nos va a dar a las personas pues que no tienen pareja, o si la persona es casada pues con mucha más razón, o sea, si tiene ya su pareja, pues no debe estar haciendo o participando de situaciones donde se generen o se alimenten esos yoes de enamoramiento o de adulterio. Entonces, allí pues si se llega a presentar, es que la risita, que el chistecito y la cosa ya va cambiando de color, se practica la muerte psicológica y se vuelve nuevamente al instante. Entonces, de esa manera pues vamos ante cualquier situación donde uno va viendo, o sea, cómo se empieza a dar un proceso de identificación, ¿no? Practicamos la muerte psicológica y volvemos a ese estado interior adecuado. Y eso nos lo permite precisamente la autoobservación. O sea, esta situación que se está dando y este estado interior que se está generando es lo que corresponde, es lo correcto, es el adecuado. Entonces allí es donde vamos a observar, pues, o sea, esto que se está dando, o que quiero gritar, o que me estoy molestando, o que ya me estoy riendo de manera exacerbada, o que ya esto me provoca es llorar. Allí vamos a ver entonces, o sea, esto se está empezando a salir de control. Allí está la identificación, observar esa identificación y eliminarla pues en cada uno de sus detalles. Entonces nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. O sea, muchos hemos tenido, o sea, si nos ponemos a reflexionar y empezamos a buscar estados equivocados, pues tenemos muchísimos estados equivocados que se han presentado en nuestra existencia, donde incluso muchas veces podemos, ahorita me viene a la mente un estado, por ejemplo, de ira, en lugar de uno hacer esa reflexión y esa confrontación lógica, o sea, si una persona viene a atacarnos allí con esos yoes de ira, pues bien identificado con sus yoes de la ira, y uno en lugar de eliminar esos yoes que están haciendo eco con el de esa persona para que no haya una discusión, no se llegue a los gritos, no se llegue a los golpes, si uno en lugar de eso, o sea, ¿qué hace el yo de la ira de uno? No, pues el yo se ofende, el yo ya quiere mirar con odio a la otra persona, el yo ya quiere ver cómo se va a vengar de la otra persona. Entonces, cuando pasa de esa manera, pues sí,
O sea, allí están los estados equivocados donde dime que te digo y por eso se terminan generando los golpes, las tragedias incluso, porque no se tiene un estado interior adecuado. Entonces, como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, eliminar de nuestra psicología los estados psicológicos erróneos. Y es porque muchas veces podemos tener muy buenas intenciones de que las cosas sucedan de una manera positiva, pero si no estamos observando esos estados internos que están atrayendo, yo quiero, por ejemplo, que un evento, digamos que vamos a hacer algo, una reunión en la oficina, por ejemplo, o una reunión en nuestra casa, pero entonces resulta que empezamos, no, que la hija no hizo esto que yo esperaba que hiciera, no, que mi pareja entonces yo le dije que trajera tal cosa para la reunión y me trajo fue esta otra que no era eso lo que le pedí. Y allí están esos estados internos buscando generar ese estado interno equivocado de manera de que no resulte. Entonces, si uno alimenta esos estados interiores equivocados, pues no, se generan las discusiones, las discordias y entonces no termina resultando positivo eh, ese evento. Entonces, por eso es importante ver, o sea, qué estamos atrayendo a nuestra vida, porque muchas veces decimos, no, pero es que todo me pasa mal, o sea, no consigo trabajo y si lo consigo me pagan mal. Y entonces si logro de alguna manera algún tipo de ingreso, entonces resulta que me sale un gasto más adicional porque, no sé, o sea, nace de alguna parte el que tenga que perder el dinero y es que no se está observando el estado interior. O sea, si nuestro estado interior uno muchas veces debe observarse, o sea, ¿por qué estoy con tanta desesperación? Pues de repente queriendo hacer un trabajo adicional, queriendo obtener más dinero, porque es que no puedo vivir con lo que tengo, porque, o sea, como queriendo obligar a la ley divina, para que me dé una situación económica que es la que yo quiero. O sea, yo quiero tener una buena situación económica y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Entonces, si tengo que hacer alguna viveza o si tengo que hacer un negocio donde gane por encima de lo que corresponde, bueno, pero, o sea, porque es que tengo que arreglarme la situación. Y no se comprende que en realidad las leyes existen y lo que a uno no le corresponda vivir, no lo va a vivir. Y lo que le corresponde vivir, lo va a vivir. Entonces, si a uno le corresponde una situación económica en depresión, porque vamos a ver pues que incluso en nuestro trabajo, y ya lo hemos mencionado, hay situaciones de prueba que son momentos de escasez económica donde allí pues la persona debe estar trabajando sobre todos esos defectos psicológicos que se presentan en esa situación. Entonces tenemos que desapegarnos de todo, o sea, desapegarnos del dinero, de las situaciones, de la familia, de los hijos, incluso hasta de la pareja. Entonces, eso es lo que tenemos que observar, eso es lo que tenemos que trabajar, observar cuáles son esos estados internos con los que pretendo atraer y en realidad lo que estoy queriendo atraer muchas veces lo estoy, o sea, estoy poniendo el imán en contra. O sea, en lugar de atraer lo que quiero, lo que estoy haciendo me está haciendo es alejar aquello que quiero atraer. Entonces hay que observar cuál es ese estado interno, o sea, cuáles son esos defectos que nos mueven, eliminar esos defectos que nos están moviendo, queriendo generar a las malas algo que cuando no corresponde, pues no va a suceder. Entonces también debemos observar que hay estados muy equivocados. Hay estados muy equivocados y ya vamos a ver más adelante que hay unos muy equivocados. Los estados muy equivocados son estados de pesimismo, estados de odio, estados de melancolía y de autoconsideración. Entonces vamos a ver un poco. Recordemos que si hay preguntas, pues la pueden dejar acá en los comentarios. Que en la medida en que vayamos avanzando, pues si hacen alguna pregunta,
aporte o algún comentario, pues los iríamos leyendo. Entonces estos estados muy equivocados, donde se presenta muchas veces el pesimismo, el odio, la melancolía, la autoconsideración, ya va, permítanme un momentito, ya vamos a hablar de estos estados muy equivocados. Bien, de estos estados muy equivocados, hablábamos del pesimismo y es que cuando una persona está en un estado pesimista, pues siente que nada le resulta. Entonces empieza, no, porque es que esto me pasa, porque cómo es posible. Y entonces en eso que está alimentando ese pesimismo, empiezan a, o sea, todos esos yoes pesimistas dicen, bueno, aquí esta es nuestra hora de comer todos al mismo tiempo. Ahora mira, se siente que no puede, ahora siente que no tiene fuerzas, ahora siente que todo le sale mal, ahora siente que nadie le ayuda. Empieza la persona a alimentar yoes de odio porque dice también que me porto y la gente tan maluca, mira que no me ayudan y yo desesperado queriendo hacer todo. Y eso alimenta mucho los estados de autoconsideración. Recordemos, habíamos hablado en una conferencia anterior, donde esos estados de autoconsideración que tienen eh, ese demonio de tres cabezas, que lo bueno que soy, lo mal que me pagan y el odio o venganza, porque la persona siente que como que, o sea, todos me hacen tanto mal que, o sea, yo tengo que desquitarme, o sea, la persona se siente en su yo con el derecho de desquitarse de otras personas. Y eso en realidad lo que está haciendo es que genere, o sea, que atraiga mucho más de lo que está, de lo que lo está haciendo sufrir. Entonces, si la persona se está quejando porque le va muy mal económicamente, pues ahora es que le va a ir más mal. Si se está quejando de que no consigue trabajo y está porque es que esos empresarios son unos interesados y si uno no va bien vestido y como carrizo va a ir uno bien vestido si no tengo dinero y entonces ese refunfuño y generando esa todo ese negativismo incluso hacia la otra persona, generando toda esa situación de odio hacia la otra persona, pues qué buena disposición o qué buen estado va a tener para ir a una entrevista de trabajo. O sea, va a una entrevista de trabajo y va pensando, ¿qué me va a estar contratando este? Si lo que es un esto y aquello otro. Entonces, con toda esa negatividad, pues la persona no se da cuenta que en realidad todo lo que atrae es negativo. Los estados de melancolía, donde la persona entra eh, en esa identificación del dolor, donde hay, porque ahora, ¿cómo hago que no tengo a fulano? Y era quien hacía todo y yo no sé hacer nada y entonces ahora me iré a morir porque no tengo ahora ni siquiera quien me mantenga, quien me ayude, quien me... Y por allí se va la persona. Entonces, en esos estados de melancolía, o bueno, no es la pareja que me mantiene, es ese familiar que voy a extrañar tanto, no puedo vivir sin esa persona, y llora y llora y llora y llora y pone una canción para que le duela más, y entonces por allá se acuerda aquella vez cuando fuimos a tal parte, ay, y otra vez a llorar. Y después también cuando pasó esto, yo lo quería ayudar en tal cosa y no lo pude ayudar y llora y llora y llora. O sea, la persona no observa cómo está drenando y drenando y drenando energía. Y drenándola, también considerando el hecho de que está como ese imán atrayendo más situaciones de dolor. Entonces ya no solamente es que se muere el familiar, sino es que entonces ahora después que se pagó el funeral, ahora no quedó dinero para nada, ahora no sé cómo vamos a hacer y entonces con este sufrimiento que no quiero ni ir a trabajar y entonces ahora me botaron del trabajo. Entonces allí no se observan pues cómo esos estados muy equivocados siguen generando pues más
estados equivocados en consecuencia porque atraemos de la misma forma. OBS desconectado. Bueno, se volvió a conectar. Ahora vamos a hablar lo que son los sucesos personales. Y es que son acontecimientos de la vida diaria que cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones, donde hay aspectos que pueden ser modificables, pero hay aspectos que no son modificables. Y las personas pues terminan quejándose de todo. Entonces allí vamos a observar pues cómo cuando un suceso es modificable, pues la persona puede, ok, vamos a buscar pues cuál es la situación más adecuada para poder, solventar esta situación de la mejor manera. Pero si la situación no depende de nosotros, por ejemplo, bueno, que vino un carro y chocó la pared de la casa y la rompió. O sea, se cayó la pared de la casa. Y el chofer se dio a la fuga. Entonces, ¿qué es modificable allí? En todo caso, nuestro estado interior, porque empieza la preocupación y ahora, ¿cómo voy a hacer? Se rompió la pared. Entonces, esa parte de la pared ya se rompió. Entonces, ¿qué es modificable? La actitud o ese estado interior en nosotros. No, y no es que no genere una situación digamos, no de preocupación, sino una situación que hay que resolver. Entonces, ese aspecto de la pared que se rompió, pues no es modificable, ya se rompió. Pero el estado interior en nosotros sí es modificable. Entonces, en la medida en que viene esa mente, y ahora cómo hacemos y de dónde vamos a sacar la plata y no sé qué, bueno, hay una situación que resolver y sí, debemos reflexionar a ver de dónde se va a sacar el dinero, cómo vamos a hacer, o sea, o lo vamos eh, a sostener con algo mientras tanto o a tapar con algo mientras se resuelve de dónde va a salir el dinero y eso. Mientras que si la persona lo que hace es ahora cómo vamos a hacer, se cayó esa pared, ese hombre se dio a la fuga y por ahí se nos van a meter unos malandros y entonces cómo vamos a hacer, no, ahí no vamos a poder dormir ninguno y cómo sacamos todo de la casa. O sea, ¿de qué sirve echarle más leña al fuego si de esa manera no estamos solucionando? Entonces, en lugar de quejarnos y hacer que se vea como que ese suceso es el fin del mundo, ¿no? O sea, vamos a ver en realidad, o sea, a ir cerrando el espacio en qué fue exactamente lo que pasó, qué exactamente es lo que se puede resolver y vamos a buscar resolverlo, en lugar de estar queja y queja y queja, pero no buscamos la manera de solucionar. Entonces, lo importante es no identificarnos con el dolor. Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado. Y es porque si, por ejemplo, es una situación donde alguien muere, que es algo que no es modificable, o sea, ya la persona murió, entonces identificarnos con el dolor y allí muchas veces vamos a ver que la persona pudiera decir, ajá, pero o sea, se me murió un familiar, ¿cómo no voy a llorar? Pero no comprendemos en realidad cómo el yo que le gusta llorar, ese yo llorón, cómo dice, o sea, este es el momento. O sea, la persona dice, no, es que yo soy muy llorona. Es que no somos nosotros. Es el yo que es muy llorón. Es que esos yoes emocionales, sentimentaloides, sobre todo en nosotras las chicas, pues muchas veces pensamos que eso nos define, o sea, que nosotros somos así y en realidad no somos así. Los que son así son nuestros yoes. Entonces, cuando uno trabaja con la muerte psicológica, esa identificación con el dolor, pues vamos a ver que ya allí el problema tiende a desaparecer. Porque, y les voy a contar una anécdota que la he contado en otras oportunidades. A mí se me murió en una oportunidad mi perrito y resulta que se me muere cuando tenía un trabajo muy grande que entregar y tenía una responsabilidad que tenía días para entregar ese trabajo. Resulta que, porque en otra oportunidad donde también se me murió un perrito, pues eso fue un sufrimiento y llora, como una semana llorando por mi perrita. En esta oportunidad, años después,
se me muere mi perrito, pero como tenía ese trabajo que entregar y tenía fecha de entrega que ya me había comprometido, pues dije, o sea, no me puedo tirar a llorar porque tengo que sacar este trabajo. Y recién estaba entrando el conocimiento. Entonces escuchaba esto de que no, porque no hay que identificarse, hay que practicar la muerte, y resulta que empiezo yo cada vez que me daban ganas de llorar porque estaba haciendo el trabajo y decía, si arranco a llorar no voy a poder seguir trabajando. Entonces decía, ay, la muerte psicológica, empezaba, Madre Divina, elimíname este yo que quiere llorar, y esta angustia, y esta desesperación, y esto, o sea, todo lo iba eliminando, pero era, o sea, era por otro yo, lo que estaba en realidad era intercambiando un yo por otro, pero viendo que en ese momento lo necesitaba, pues estoy practicando la muerte respecto al yo del sufrimiento, y resulta que después me sorprende que, o sea, pasa el tiempo, o sea, logro entregar el trabajo a tiempo. Ya después de una semana de haber fallecido mi perrito, pues me sorprendo que ya no tenía ganas de llorar. Me venían recuerdos de mi perrito, sí, pero ya no me daba tristeza, sino que decía, ay, pero me duró 9 años y cuando yo lo conocí, él nació, fue el último de la camada y decían que se iba a morir, pero yo me ensañé en que no, que ese era mi perro y yo no lo iba a dejar morir y no se murió. Entonces el estar recordando esas cosas, yo digo, bueno, pero es que si él si yo no lo hubiese elegido o si él no me hubiese elegido, él se hubiese muerto. Y estuvo conmigo 9 años y nos llevamos muy bien, era muy obediente mi perrito y todo eso. O sea, vi cómo me vinieron todos esos recuerdos favorables y dije, mira, sí funciona la muerte. Entonces, en realidad no es que somos, como les decía, no es que a nosotros, o sea, es que en realidad nos gusta, al yo le gusta sufrir. Si uno elimina ese yo del sufrimiento, se da cuenta como en cualquier suceso, que puede ser de un dolor desesperante que nos va a drenar muchísima energía, nosotros podemos sí, o sea, es un momento de dolor, pero no permitamos que el yo nos drene completamente nuestra energía. Allí vemos incluso pues cómo ante el dolor, el sufrimiento, pues se drena también mucho líquido de nuestro interior, mucha fuerza vital de nuestro interior y eso pues también genera consecuencias a nivel de la salud. Hay que buscar maneras de entender que todo pasa, aprender a ver la vida como una película y a enfrentarse ante los sucesos más desagradables de la vida práctica, con una actitud interior apropiada. Y es que también pues ya cuando estamos en este camino que conocemos pues que va a haber pruebas, hay algunos karmas que vamos a tener que pagar incluso con dolor, pues es importante comprender que todo pasa. Y no solamente todo pasa lo desagradable, es que lo agradable también pasa. Entonces, por eso lo más saludable pues es tener un estado interior adecuado, tanto en la alegría como en la tristeza, como en el dolor, de manera de no estar drenando nuestra energía ante cualquiera de los sucesos externos. Eh, entonces vamos a ver que esta parte pues también es importante, donde los hospitales, los cementerios o panteones y las cárceles están llenas de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. Y es que era lo que estábamos comentando en los ejemplos que estábamos dando, o sea, una persona que ante la ira no reflexiona, o sea, en lugar de matar esos aspectos de la ira que lo están llevando cada vez a irse, poniendo pues con ese fuego, eh, esa voluntad hacia alimentar el defecto cada vez de una manera más identificada, pues termina haciendo que las personas puedan maltratar a alguien o matar a alguien o generar el que lo maten a uno, o pues mata uno al otro y termina yendo a la cárcel o termina en el cementerio. Entonces eso sucede porque esas personas en un momento donde se identificó con algún defecto psicológico, pues no supo trabajar con la muerte para mantener el estado interior adecuado. Entonces, por eso la importancia de que estemos en autoobservación, pues observando cada uno de esos estados internos en nosotros que nos llevan a cometer muchísimos errores y perder muchísima energía en nosotros. Entonces, los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos, porque el modo en que reaccionemos
incluso termina, recordemos que cuando trabajamos la muerte estamos eliminando incluso esos actores que están ante una recurrencia, y si eliminamos por completo el actor estamos incluso eliminando una recurrencia. Entonces por eso es tan importante, no, o sea, no tanto el evento, porque el evento, pues, o sea, esa secuencia de eventos que van a darse en nuestra existencia, pues ya están allí. Pero la forma en que nosotros reaccionemos, cuando reaccionamos con la muerte psicológica, en esa autorreflexión, en ese mantenernos en el instante, observando cada centro en nosotros, cómo trata de identificarse ante esa situación, y estamos trabajando la muerte para no identificarnos, allí vamos a ver pues cómo tenemos esa posibilidad de trascender incluso cada una de esas recurrencias que se manifiestan en nuestra existencia. Entonces, pues por eso la importancia de llegar a comprender pues que no es tan importante los eventos, sino los estados interiores en nosotros. Entonces, ya para terminar, pues vamos a dejarlos con esta frase que dice: la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto, porque pues de esa manera nos estamos manteniendo en el instante, estamos valorando nuestra energía interior, esa energía de cada uno de nuestros centros, que recordemos cuando practicamos los 4 rectos, pues esa energía se mantiene en nuestro cuerpo y permite generar esa materia prima para hacer nuestras creaciones internas. Entonces, bueno, vamos a revisar a ver si hay preguntas. Vamos a ver por acá. Bueno, veo que no hay preguntas. Y veo por acá tampoco. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, dejándolos con la invitación a la próxima conferencia, que sería el día miércoles, que es la conferencia número 20 titulada El País Psicológico. Entonces, vamos también a dejarlos con nuestras redes sociales. Hoy transmitimos a través de la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Ya cuando ahorita termine la conferencia, pues compartimos en la página de curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp, y compartimos en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Para las personas pues que quieran unirse al grupo de WhatsApp, aquí está el número, o si quieren hacer alguna pregunta a través del privado. Y recordemos también que en la descripción de este video pues también está el link para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, pues agradeciéndole a todos los que participaron y deseándoles pues que tengan mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.